Bueno, ¿usted ha ido a qué instancias para reclamar una solución a esta medida que le han impuesto a su esposo? Porque, según usted, su esposo está cumpliendo una sanción injustamente. Sí. ¿A qué instancias ha ido usted? ¿Por cuál es el delito por el cual él fue sancionado en este caso? Bueno, aquí en la provincia de Pinar del Río hay dos fiscalías generales de la área. Hay dos fiscalías, Provincial. así, provincial, hay el Ministerio de Justicia de aquí, hay el Tribunal Supremo. ¿Y en La Habana ha ido a otros lugares? Sí, hay dos fiscalías generales de la República, al Ministerio de Justicia, ha ido a la Plaza Revolución, al Consejo de Estado. El delito de Wilber, ¿cuál es? O mejor dicho, ¿por qué lo sancionan a él? Él está sancionado a prisión de libertad, 14 años prisión de libertad por hurto al carterismo. Es decir, robo con violencia. Robo con violencia. Un delito el cual nunca él cometió. Nunca cometió, en cual nunca hubo pruebas. Bien. Solo hubieron hechos, solo hubieron palabras. Entonces se encuentra ahora retenido en el centro penitenciario Kilo 5,5, acá de la ciudad de Pinar del Río. Sí. Usted refiere que él ha hecho con estas 8 huelgas de hambre. 8 huelgas de hambre. ¿Le han traído problemas para su salud? Sí. ¿Cuál? Ya está afectado un riñón. Es decir, que tiene problemas renales. Tiene problemas renales. Usted en este caso, ¿a quién responsabiliza con estos malos mecanismos, no, que han procedido en contra de él? ¿Y a quién usted responsabiliza con su estado de salud en caso de que Wilber siga manteniendo su huelga de hambre? Bueno, yo responsabilizo a todos los que tienen que ver con todo este caso. La prisión, tribunales de aquí, la fiscalía de aquí, que han hecho muy mal trabajo, porque él lo único que está pidiendo es que se le revise su expediente, porque él está más sancionado. Él está sancionado por lesiones y en realidad nunca hubo certificado de lesiones. Eso es lo único que está pidiendo él. Y nunca ha habido una revisión de ese caso ni nada. Creo que hay una persona que fue coaccionada a que denunciara. Sí. Porque si no, de lo contrario, no tendría el derecho de salida del país. Del país. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Conoce usted su nombre al menos? No. No conoce. Sí, no. Pero bueno, sí tiene datos de ella sí. Y donde vive incluso. Sí. Ok. Entonces, Cecilia, si hay alguna otra, algún otro dato que aportar, estamos dispuestos. Contar de que este caso se visualice y se dé a conocer, porque como este, hay cientos de miles en las prisiones de Cuba que están injustamente cumpliendo sanción. Voy a hablar sobre el tema de Lenier. No voy a hablar más de Lenier, no voy a ofender a Lenier, nada de eso. Solo voy a decirle lo que le toca a Lenier, ¿me entiendes? Lo que hizo mal. Solo voy a decirle a Lenier lo que hizo mal. Mira, Lenier, lo primero que hiciste mal fue mi hermano. Que está comprometido con la causa de la libertad de Cuba, bro. ¿Me entiendes? Y tú no puedes coger, mi hermano. Mira, tú sabes cuántos opositores hay presos en Cuba, bro. El mismo día que tú estabas borrachando en Santa María, en el cadito ese de los dictadores cagados esto, era el cumpleaños de Michael Osorbo, bro. Un hombre que, mi hermano, opositor, que le echaron un brujón de años, mi hermano, por pedir la libertad de todos los cubanos, bro. Y tú en lo que estabas en el carro Santa María ese, borrachando con Tegache, ese hombre estaba preso, mi hermano, sin ver a su familia, sin ver a sus hijos. Un hombre que lucha por la misma causa que tú luchaste algún día, ¿me entiendes? Que tú levantaste la voz algún día. Entonces lo que me maravilla a mí, mi hermano, es tu doble moral, mi hermano, ¿me entiendes? De tú decir abajo la dictadura, de tú cantarle al exilio, mi hermano. Usted cantó al lado de Willy Chirino, bro. Solamente porque usted cantarle al lado de Willy Chirino, usted tiene que respetar eso, bro. ¿Me entiendes? Haz como el Chacal hacer,
Haz como dice Chacal. Tu abuelo está enfermo, bro. Tú estás yendo full, bro. Coge y saca a tu abuelo, mi hermano. Ponle parol, ponle cualquier cosa y sácalo. ¿Me entiendes? Que nunca he visto un video en las redes sociales de que tú fuiste a Santa María a estar en tu carro. Nunca he visto un video de tú al lado de tu abuelo, visitando a tu abuelo. Todos los videos que han salido en las redes sociales es que estuvo agachando con Tegachi y con la otra Aileen esa. ¿Me entiendes? Y aquí todo el mundo sabe que todo el que entre a Cuba tiene que, todo el que entre a Cuba, todo, opositor, ¿cuántos opositores no hay, brother, que tienen a su madre enfermo en Cuba? Del mismo movimiento de San Isidro, que no lo dejan entrar a Cuba, bro. Anameli Ramos cuántas veces no quería entrar a Cuba y no la dejan entrar a Cuba, bro. ¿Me entiendes? Es lo que te quiero decir, bro. Que al final, que tú dices que no, yo no tengo nada que ver con esa dictadura, yo no tengo nada que ver con los Castro, ni con el Cangrejo, ni con nada de esa gente. No, bro. ¿Y cómo te entraste ahí? ¿Cómo te entraste a una isla, mi hermano? Que se le agrú. Una mujer que se metió defendiendo la libertad de los cubanos por tantos años. Cantante reconocida cubana. No pudo entrar a ver a su mamá, bro. Se le murió su pura adentro de Cuba y no la dejaron entrar, bro. Willy Chirino, ¿cuántos años lleva Willy Chirino sin poder entrar a Cuba, bro? ¿Cómo tú vas a decir que tú entras a Cuba y tú no tienes que ver con esa gente? Es que una palabra ninguna palabra de las que tú has dicho, ninguna, en ninguna entrevista que tú has dado, es convincente, bro. Yo no te creo nada. Usted entró a Cuba y usted se habló con toda esa gente ahí y usted guardó toda la tortilla con todos los comunistas asquerosos eso. Y te burlaste del exilio, te burlaste de Willy Chirino, te burlaste de los cubanos, bro. Cubanos que están pasando hambre ahí en Cuba. ¿Me entiendes? Cubanos que tienen a niños que se están muriendo en Cuba, bro. Que no hay medicina, se están muriendo porque no tienen medicina. Y tú te burlas de todo eso, le niegas en la serie. ¿Y qué tú crees? Que la gente se quede en la boca callada y nadie hable nada. Mi hermano, yo estoy uno de los primeros que está en contra de Otaola. De que Otaola quieren que la gente haga lo que le dé la gana a él y eso no es así. Pero Otaola tiene razón en esta tarde, mi hermano. ¿Tú sabes por qué tiene razón, bro? Porque como dice Michael Osorbo, bro, me cobio. La libertad no admite diálogo, seres. Tú tienes a tu abuelo enfermo, bro, sácalo, seres. Y tú estás yendo full, bro. Ese siglo que te levantó a ti tu carrera musical, mi hermano, ese siglo tú tienes que respetarlo, bro. A esos cubanos tú tienes que respetarlo, bro. Como tú vas a ir a un cargo donde se hizo un festival, bro, un festival manipulado por la dictadura, un festival que lo creó la misma dictadura, bro, de los Castro. Los Castro que están asesinando opositores, los Castro que están asesinando a niños, los Castro que tienen a un gobierno, tienen a Cuba, mi hermano, oprimido hace 60 y pico de años, bro. Y tú vas a estar en la tortilla de esa línea, mi hermano, ¿en serio? ¿Con qué dignidad tú le estás pidiendo a la gente entonces que te respete, mi hermano? Si el primer falta de respeto que tú que fuiste ahí a Guarachar. Tú fuiste ahí a Guarachar, bro, porque yo nunca te vi a ti en ningún video he visto yo. Tú con tu abuelo, visitando a tu abuelo. Todos los videos que te veo tomando ahí al lado de Leñez, agachando al lado de Tecachi, perdón. Y tú quieres que te respeten, bro. Si tu primer falta de respeto cada día que tú, bro. Que no respetaste a Willy Chirino, bro. Era un tipo que te dio ahí espacio ahí para que te montara un tema de él súper. Un tema reconocidísimo por todos los cubanos, bro, del exilio. Mi hermano, Patria y Vida es Patria y Vida, bro. Patria y libertad es patria y libertad, bro. Deja de abuso, Lenier, deja de abuso, hermano. Entonces tú quieres que nadie te diga nada. Que tú ya fuiste a Cuba y nadie te va a decir nada. Tú sabías que te iban a decir, bro. Porque no respetaste, mi hermano. Hay una cosa que no respetas ni tú, ni respeto a Otaola, ni respeta a la Paparazzi, ni respeta a la Cintumbar esa, la Cintuchurra esa. Que es el sufrimiento cubano, bro. Hay una causa, mi hermano, que sufre de todas las cosas que están pasando en Cuba, bro. Hay cubanos que están muriendo, bro. Como tú vas a irte así para Cuba, así, ya, porque tú quisiste. Y no hay causa, y no iba a haber una cosa, no iba a pasar nada. Tú vas a ir a Cuba y no va a pasar nada. Nadie iba a tomar nada, ninguna decisión contigo. Mi hermano, no cojan más la libertad de Cuba para sus relajos, ¿sí? Si no van a estar comprometidos con la causa, hermano, no se metan a hacer.
Ni digan patria y vida, ni digan nada, bro. Quédense en su lugar ahí, mi hermano. Oíste, Lenier, mi hermano. Ni te voy a decir que tú eres chivatón, ni te voy a decir que tú eres la seguridad del Estado, ni te voy a decir nada. Solamente que no sirvió lo que hiciste, bro. Que jugaste con el sentimiento de todos los cubanos, mi hermano, con el sufrimiento de un exilio, el exilio que te levantó tu carrera musical, que a ti no te conocía nadie. ¿Me entiendes? Ya, caballero, pasé por aquí a decirle otras cosas a Lenier, que no lo ofendí, no te lo ofendí, ni te dije comunista, ni te dije nada. Solamente que jugaste con el sentimiento de una vida cubana, bro, que están muriendo en Cuba, bro, ¿me entiendes? Y miles de cubanos y cientos de cubanos que están allá en Estados Unidos, bro, que tienen a su familia en Cuba sufriendo igual. ¿Y que tú querías irte invicto en esta tarde, bro? Yo en lo personal no te creo una palabra la que tú dices, de que tú fuiste a ver a tu abuelo, no te creo, mi hermano. Usted fue porque usted quiso ir ahí a Cuba, mi hermano. Y usted sí pasó por las manos de la dictadura, bro. Usted pasó por las manos de la dictadura. No te digo que pasaste por las manos pero pasaste por la del Cangrejo, por la de alguna de esa gente, usted pasó por ahí. Si no, usted no entra a Cuba, obvio. Porque Ana Meli Ramos, que está loca por entrar a Cuba, ¿por qué no la entra? ¿Cuántos opositores que tienen a su familia en Cuba que están muriendo si quieren entrar y no lo dejan entrar? Y tú entraste y no dijiste, nunca chocaste con ninguno de los casos.